a continuar las clases, el tema. eh, Primero preguntarles si han podido leer un poquito pues, par bueno, en este caso del artículo o del libro. Es- En este momento, pues, para que, este, ahorita vamos del libro, vamos a leer, a ver. Vamos a ver a partir de la página 69 básicamente. ¿Ya? Sin embargo, bueno, viene esto un poquito desde atrás. ¿Ya? Que vamos a ver, pues básicamente de este gráfico, ¿ya? Que es, pues, a darle seguimiento al tema. Entonces, bueno, sí, ok. La vez pasada, tantito porque la vez pasada nos quedamos en tasas, razones y proporciones, ¿verdad? Que hablábamos de estas medidas. Ya se pone esto más interesante. Y bien, decíamos que finalmente esas son las medidas de carácter aritmético, básicamente. Son una ecuación, un cociente, donde lo que tenemos que fijarnos es en el tipo de datos que van en el numerador, las que van en el denominador. Esta ecuación tan sencilla es la que nosotros utilizamos para las medidas epidemiológicas básicas. Y eso es importante señalar, o sea, son las medidas más simples en epidemiología y por ende en bioestadística que nos permiten hacer los análisis epidemiológicos más sencillos. ¿Se acuerdan cuál es la definición de epidemiología? Hola, ¿nadie se acuerda? ¿Cuál es la definición básica de epidemiología? O más simple. Nadie. ¿No toma notas? Nadie. Me dice. Este, sí, Doc. Voy, ya la tengo. El estudio de la frecuencia y distribución de los procesos de salud de enfermedad en las poblaciones en un tiempo determinado. Correcto. Muy bien. Sí. Entonces, es básicamente la definición de la más simple de la epidemiología. Ese es el estudio de la frecuencia y distribución de los procesos de salud de enfermedad en una población y en un determinado tiempo. Y sus factores que la determinan. Entonces, para ver la frecuencia y la distribución, pues nos fijamos o nos enfocamos en una medida de una epidemiología descriptiva y, y cuando vemos su relación con factores que la van determinando, vemos la epidemiología analítica. ¿Ven? Esa es la definición general de epidemiología. Y para esto, pues sí necesitamos datos, obtener datos que nos permitan hacer esa cuantificación o cualificación de esos procesos y poderlos analizar dependiendo del tipo de dato entonces, por eso les decía, usamos entonces básicamente la epidemiología, eh, la epidemiología, ¿cómo se llama? Digo, las medidas de epidemiológicas
Y para eso vamos aquí ok, a revisarlas. Y bueno, tenemos las medidas básicas son la incidencia, la prevalencia, la incidencia, la tasa y la razón. Prevalencia, ¿sí? Al final de esto vamos a clarificar bien, pero ¿qué es una prevalencia? Pues es una porción de la gente que tiene la enfermedad, es una parte del universo poblacional que va a tener la enfermedad. ¿Qué parte de esa población o cuánta gente, qué porción de esa gente tiene la enfermedad? Incidencia es qué parte de esa gente se va a volver enferma en el periodo de tiempo estudiado. Puede variar, ¿no? En los tiempos, pueden variar los tiempos, pero qué parte de esa gente se va a volver. La razón es una relación de magnitud entre un tipo de gente enferma y la relación con otro tipo de personas enfermas de otra cosa o la misma población que no está enferma, ¿no? Y por último, la tasa, ¿se acuerdan la característica de la tasa? Todas son divisiones. La característica de la tasa es que tiene que en el denominador. El tiempo. El tiempo, ¿sí? Una medida que establece un tiempo, ¿sí? Un periodo de tiempo, ¿sí? Y esta nos permite medir la fuerza o la velocidad de ocurrencia de una enfermedad. O sea, si la enfermedad es lenta, en sentido de que durante el periodo de tiempo van a ocurrir un determinado número menor de individuos enfermos sí, de enfermos o va a ser esto muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, cada una de las medidas tiene una característica. Básicamente, en su recolección, los datos que obtenemos, la forma que obtenemos esos datos y la información que nos proporciona. ¿Sí? En sentido, así como están, la prevalencia, incidencia, la razón y la tasa son para fines prácticos, van de menor información, de más fácil obtención de la información, de los datos necesarios, pero de menor información que nos proporciona. Y al contrario, entonces la prevalencia es, digamos, una medida que es relativamente muy sencilla de obtener los datos o los datos que requerimos son son fáciles de tenerlos con ellos, y mientras que la tasa requiere de más esfuerzo para obtener los datos. Lo veremos un poquito más adelante también cuando hablemos de los diseños epidemiológicos, porque cada medida también es posible dependiendo de obtener, dependiendo o más bien. Y de hecho, esta es una de las razones por las cuales yo en principio hablo de las medidas y después hablamos de de los diseños, porque primero entendamos qué son estas medidas y después cómo vamos a obtenerlas. Hasta ahí vamos bien. Sí, doctor. Ok. Bien, veamos, vamos a empezar primero con la primera, prevalencia. Prevalencia es decíamos, es una proporción de una población que está enferma en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Es la gente que está con la enfermedad. ¿Sí? Son los individuos que en ese periodo de tiempo están. Entonces, la fórmula sencilla de cálculo es el total de casos con la enfermedad determinada en estudio entre esa población a la cual pertenecen esos casos, ¿no? Tenemos un total de individuos. ¿Y cuántos de esos individuos tienen una enfermedad determinada? ¿Mm? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, ¿cuántos
individuos tienen hipertensión arterial del total de individuos. Sí. Por cierto, les había dejado, pues no de tarea, pero sí de recomendación que le echaran un clavadito a la Ensanud. ¿Alguien pudo revisar un poquito qué es la Ensanud y qué mide? Hola, hola. ¿Alguno que por ahí otra vez mi mano levantada? No sé qué Es significa como eso. una encuesta nacional de salud y nutrición. ¿Correcto? Es una encuesta nacional de salud y, o sea, si los, de hecho, pues de ahí viene el nombre. Y algún dato que saques, sepas que sacaron de ahí o que sale, no sé cómo bajar mi mano. Ahí no Ah, es donde, ah, no encuentro. La Yu, no sé qué es eso, la Yu. no, perdón, te trabo. Es donde, o sea, mandan los estados epidemiológicos, en relación a los que tienen diabetes, hipertensión, y obesidad, ¿no? ¿De la qué? Perdón, el último. O Último. sea, mandan, perdón, se publican los indicadores de diabetes, Sí, obesidad también y de hipertensión arterial segundo. ok. Sí, básicamente es la encuesta nacional de salud, digamos, desde tiempo atrás que se viene haciendo. Básicamente, se empezó estudiando primero el estado nutricio de los niños, las embarazadas y las personas mayores. Poco a poquito fue creciendo, fue aumentando su eh, posibilidades, obviamente, y también con las necesidades de información. Y pues sí, ahorita está muy centrado en obesidad, diabetes, hipertensión y anemia, básicamente. Entonces, y sí, nos dice, oye, fui a censar una muestra, no es todos los mexicanos, una muestra de mexicanos mayores de 16 años, ¿sí? Tomé y sé cuántos en ese momento estoy identificando con hipertensión arterial. ¿De cuántos? De una total de una población. Sé cuál. Tengo que tener un dato de cuántos individuos en C o encuesté, porque no es, insisto, no es una un censo nacional. Y, y cuántos de esos, la canción, cuántos de esos, ahora, ¿por qué no sale esto? Bueno, son hipertensos. Entonces, eso, ya, eso es eh, una prevalencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vean a ver, saquen su calculadora de la que sea, ya sea el reloj Casio, el iPhone, la tablet, el celular. ¿Mm? Les pongo números grandotes porque ya son grandes. Pues, si fuera mi nieto, le pongo números chiquitos. A ver, Saldría 0.0034. 0.034, perfecto. 34,9. ¿Sí? Prácticamente con un redondeo nos quedan 30,0030. ¿Y eso qué significa? Acuérdense de la clase de lunes. ¿Eso qué significa? A ver, interprételo. Ahí ese es el ejercicio. ¿Nadie se anima a decir? No. Interprételo. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué dijimos en la clase pasada con con la proporción? No me acuerdo bien si es de que por cada
persona sana habría como 0,003 personas con diabetes, algo así. No, ¿No parecido, pero no. sería también sacar el porcentaje como de ese número para saber como en general el número de casos o sea, que ese porcentaje sea el número de casos de toda la población? Ok, a ver, entonces multiplícalo por 100. ¿Cuánto da? Por si. Pues daría 34%, ¿no? 34 por multiplicado por 100. A ver, A por ver, eso no, no, déjelo hago. saquen la calculadora. No, yo no tengo problema que saquen calculadora. Hay otros maestros que les piden que lo hagan a mano, pero a ver, Ya me recorrí un cero de más, perdón, es 0,34. híjole, 0,34%. Y yo soy el secretario de salud y no pero soy abogado, no entiendo qué me estás diciendo. ¿Eh? Tú eres la jefe de jurisdiccional y le estás entregando un informe al secretario de salud y le estás diciendo, fíjese que tengo el 0,34 por ciento de diabéticos. ¿Será? Alguien que le ayude. No la dejen solita, hombre. Anímense. Hagan girar esa ardilla, dice mi hijo. Que les gire la ardilla para interpretarla. También podría ser que por cada 120.000 habitantes, 3.5 tienen diabetes mellitus. Híjole, casi, casi, pero no. Bueno, ahí va. Conste, que así va a ser el examen. ¿Mm? Multiplicar esa cifra por 10,000 para que se me haga una cifra entendible. Mire, secretario de salud, hay 35 pacientes con diabetes por cada 10,000 habitantes. Es- ¿Les da una idea de qué tantos diabéticos hay? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Porque si el jefe jurisdiccional el otro jefe jurisdiccional, la jurisdicción 2 dice, oye, pues yo tengo 25 por cada 10,000. ¿Cuál de los dos tiene más? ¿Mm? ¿Cuál de los dos tiene más? El de 34. Pues el de 34, casi 35, ¿no? Yo porque no hay 0,9 individuos, pero esa es la prevalencia. Me dice cuántos individuos hay para una población en un determinado tiempo. ¿Sí? Me permite medir y de una manera relativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque estoy haciendo una operación que me permite hacer comparativos. Si, por ejemplo, Morelos tiene 3 jurisdicciones, si la jurisdicción uno dice que es Cuernavaca y sus alrededores, dice que tiene 35 por cada 10,000 habitantes y en Cuernavaca hay 1 millón de habitantes, pues ya saben que hay más de 340 o 350 diabéticos. Y si la jurisdicción 2 que es la de Jojutla, tiene solamente 25 y la jurisdicción 3 que es la de Cuautla, tiene 50, ustedes ya saben en qué en qué día, en qué jurisdicción hay más pacientes con diabetes, independientemente de que Cuernavaca sea una región metropolitana, porque pues es Jutepec, Tejalpa, Xochitepec, Temisco, pues, ya estamos todos revueltos. Y así como dicen los taxis, ¿verdad? Taxi metropolitano, pues también la jurisdicción es metropolitana. Y en Jojutla, pues también o sea, abarca varios municipios, pero tiene menos población. Y Cuautla, que es la jurisdicción más grande, por cierto, ¿sí? Porque tiene municipios grandes,
Cuautla, Ayala, Temuac, Tlatizapán, Tetela del Volcán, Yautepec. Tiene pues también muchos habitantes, no tantos como la de Cuernavaca, pero al tener una medida que es completamente comparable, porque todo está dado por 10,000 habitantes, pueden ustedes estimar. Ahora, la prevalencia tiene, digamos, dos características. Bueno, o la podemos medir de dos maneras. No es que son dos características, la podemos medir de dos maneras. La prevalencia es el número total de casos que pueden ocurrir durante un lapso de tiempo. Habitualmente en epidemiología usamos un año. ¿Cuántos casos hay en un año de la enfermedad? Y esa le llamamos prevalencia lápsica, de lapso, ¿sí? Y hay otra forma de medirla que es la prevalencia puntual en un determinado límite de tiempo, ahora, ¿sí? O en este mes, ¿sí? Justamente nada más un momento. A ver, quiero que participen. Bueno, este, eh, de aquí no va a salir, eso sí. Digan lo que tengan, lo que digan, nadie los va a regañar ni nada, ni no va a pasar nada. Este, sean puntuales me gustaría que vean, que traten de ser, y si no han leído todavía el documento, ojalá, pues esto primero les motive a leerlo y segundo, no se preocupen, para eso estamos tratando de avanzar. ¿Cuántos pacientes, a ver quién me contesta, cuántos pacientes eh, puedo encontrar si voy a un salón de clases? ¿Cuántos pacientes puedo encontrar? Voy en diciembre, voy en enero, em, diciembre, enero. ¿Cuántos pacientes creen que encuentre yo con gripa? ¿Poquitos o muchos? Nada más díganme, ¿pocos o Bastantes, muchos? ¿no? Muchos. ¿Mandé? Muchos, ¿ah? ¿Qué pasa si voy a ese mismo A salón, ver, pero ahora voy entre agosto y septiembre? disminuye. Van a ser Disminuye. pocos ahora. ¿Eh? Ujú. Ok, van a ser muchos menos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que da y se quita. ¿Sí? Me dio 2, 3 días, 5, 7, quizás, pero se me desaparece. No me quedo siempre griposo, ¿eh? Hay algunas gentes que andan todo el año con el moco así. A veces son alergias, a veces son otras razones por las que andan así, pero no tienen una gripa común, una gripa viral para fines prácticos. Y entonces, en diciembre, enero, la enfermedad, hay más individuos que se enferman en, en enero, en estas fechas. En agosto, septiembre, sí hay gripas, pero son muchos menos. ¿Sí? Entonces, si yo mido la prevalencia en diciembre y enero, esa va a ser más alta. Ajá. Y si la mido en agosto, septiembre, pues va a ser más baja. La prevalencia me va a salir con menos casos de la misma población. Dije un salón de clases. ¿Mm? Entonces, la prevalencia lápsica, si yo la medí nada más esos 2 meses, estoy hablando de un periodo muy corto que podría yo definir como puntual, una prevalencia en ese momento. Se dice que pues, la prevalencia puntual es prácticamente el momento que yo voy a hacer la medición. A la hora que yo llegué al salón, ¿cuántos había ese día? ¿Sí? Pero algunas veces, pues,
se toman periodos, sobre todo, por ejemplo, en este tipo de enfermedades. En cambio, si digo, voy a medir la prevalencia lápsica o por año, entonces voy a sumar los que encontré en enero, ¿verdad? Porque empecé en 1 de enero, hasta el 31 de diciembre. Ese es el lapso. Y sumé los que ocurrieron en enero, en febrero, en marzo, en agosto, en septiembre y hasta diciembre. Entonces yo voy a tener un número de individuos mayores, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado, pues, con el total de la población. ¿Por qué? Porque la población tendría que ser la misma, no cambiar. Bueno, en un salón de clase, pues, oye, fíjate que en el segundo semestre ya reprobaron 3 y ya no siguieron. Bueno, podría ser que también bajaran, pero pues pensamos que en un salón, pues son siempre los mismos, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferencia. Pero ¿qué pasa si yo estuviera midiendo la diabetes? ¿Qué pasa con la diabetes? Yo conté cuántos diabéticos había en enero. ¿Qué va a pasar con la diabetes o con una hipertensión? Vamos a decir que también estoy en la escuela y lo que estoy midiendo son en los salones en pacientes, en estudiantes mayores quizás, y quiero saber cuántos detecto con hipertensión. Ya ustedes deben de haberse dado cuenta que sí hay estudiantes universitarios con hipertensión, ¿verdad? ¿Qué pasa con la hipertensión? Si yo detecté 5 pacientes hipertensos en enero, 5 estudiantes en el salón, ¿qué pasa para el resto del año? Que a lo mejor pueden seguir igual o pueden aumentar. Correcto, van a seguir los mismos o quizás aparezcan más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la hipertensión se cura, No, se controla. No, ¿no? No se quita, ¿verdad? Una vez iniciado, diagnosticada, una vez aparecida el trastorno cardiometabólico, entonces el paciente nunca va a dejar de ser portador de hipertensión, ¿eh? O coloquialmente llamado hipertenso. Mientras que el paciente con gripa, el gripoto, vamos a hablarlo así en palabras de Tepito, el griposo, se, se le quitó, ¿eh? Ahora sí que como aquel, el chiste, ¿no? Que poquito, oye tú, ¿cómo? Ay, ya se me olvidó. Ay, ¿qué dice? Ay, tú eres un borracho, le dice, ¿no? Y dice, tú eres un feo. Sí, pero lo borracho se me quita, ¿eh? ¿Y lo feo? Bueno, ahora con la cirugía plástica todo se puede. Pero bueno, ¿no? Entonces, paciente con gripa sí se le va a quitar al paciente hipertenso. Entonces, el paciente hipertenso va a mantenerse y si yo mido la prevalencia en enero o la mido en diciembre, ¿sí? Probablemente sea la misma o inclusive haya aumentado. Ahorita vamos a ver un ejercicio y vamos a ver eso. Ok, ¿dudas con la prevalencia? no, doctor. Ah, seguro. Ok. Bien, la otra medida decíamos que era la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Bueno, aquí cambia un poquito. En lugar de ser la proporción de población que tiene la enfermedad de una población en general, es la proporción de la población que está en riesgo de enfermarse y se va a enfermar. ¿Sí? ¿Sí? Mide lo que se denomina en epidemiología y como riesgo. Y si se acuerdan en el documento de historia de la epidemiología, hablamos de que cuando empezaron las mediciones estadísticas, se empezó a calcular y un fulano que se llamaba Quetelec estimó
el riesgo, ¿sí? Entonces, esto es la incidencia, nos mide esa probabilidad que en epidemiología se conoce con el nombre de riesgo, la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad en un periodo de tiempo específico. La fórmula parecida a esta, vean, es una división, ¿sí? Pero lo que cambia es lo que está en azul, son los casos nuevos. Son todos los individuos nuevos con la enfermedad a la cual estoy midiendo, ¿sí? ¿Qué enfermedad estás midiendo? Estoy midiendo, pues ya dije, de hipertensión arterial. Nos seguimos con hipertensión, ¿sí? ¿Cuántos nuevos casos con hipertensión estoy diagnosticando durante un periodo de tiempo en una población que denominamos población en riesgo? ¿Quién tiene riesgo de adquirir o de desarrollar o presentar hipertensión arterial? ¿Todos los de una comunidad? Sí, pero hay factores que pueden hacerlo más probable, ¿no? Sí, hay factores que la hacen más probable, pero quién sí puede, voy a decir, quién sí puede volverse hipertenso en ese periodo? De enero a diciembre del 2026, ¿quién se puede volver hipertenso? Personas con obesidad. ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién más? Puede ser No. personas que fuman mucho. También, ok. ¿Quién otro? Que También puede tengan, ser personas, que tengan antecedentes heredofamiliares. Ok, bien, sí. Eso le tam- llamamos factores de riesgo, justamente. Ahora, veamos otro caso. ¿Qué personas, qué población está en riesgo de adquirir o de desarrollar un cáncer de próstata? ¿Todos? No, los Todas que las... son arriba de 40, 45 años, ¿no? Los hombres. Ah, ok. Oigan, ¿y quién está en riesgo de adquirir cáncer cervicuterino? ¿Todos? Pues las mujeres que tengan su vida sexual activa, ¿no? Nada más, a las que no tienen vida sexual activa no pueden tener cáncer cervicuterino. Una monja, Pacientes con familiares, por ejemplo, directos, antecedentes de cáncer. híjole. Mi mamá tenía antecedente. Yo voy a poder tener cáncer cervicuterino. ¿Es posible que yo tenga? ¿Sí? Sí. Ay, entonces me voy a preocupar, voy a hacerme el Papá Ah, Nicolau. bueno, no. ¿Por qué No, no, pero no? ¿Por qué no puedo tener cáncer cervicuterino? porque pues solo afecta a mujeres. Solamente afecta a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las únicas que están en riesgo, ¿verdad? Dependientemente de los factores, la presencia de BPH, la presencia de inicio de vida sexual activa, la no, no el uso del anticonceptivo o más bien del condón, oigan, fíjense que el otro día conocí a una paciente que tuvo un embarazo complicado y terminó, le hicieron una ligadura, tuvo una hemorragia transuterina, posparto, tuvieron que hacerle ligadura de trompas y finalmente tuvieron que
hacerle una histerectomía. Yo creo que dentro de 10 años va a tener cáncer cervicuterino. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será cierto mi razonamiento? No, eso es falso. Porque ella ¿Por no qué? tiene el útero. Claro, claro, aunque es mujer, no está dentro de la población en riesgo de enfermar de esa enfermedad. ¿Mm? Entonces, a eso es lo que denominamos nosotros población en riesgo de enfermarse. ¿Sí? A eso es lo que se denomina. Que nosotros tengamos los criterios de definición de quién es población en riesgo. ¿Sí? Las mujeres nunca podrán ser población en riesgo de enfermar de cáncer de próstata. ¿Sí? Por muy que puedan en un momento dado tener una apariencia social diferente, ¿verdad? Nunca van a poder tener cáncer de próstata. Los hombres están de cáncer cervicuterino. O quien no tenga, ahora sí que cuello uterino, pues tampoco. O no habrá. Y bueno, yo les decía, bueno, finalmente yo estoy estudiando diabetes. No, dije hipertensión, ¿verdad? Yo estoy detectando los casos nuevos de hipertensión arterial. Durante el 2026, ¿quién podrá ser población en riesgo? Ya me dijeron que fumen, que sean obesos, que tengan antecedentes familiares. Todos esos son factores que van a favorecer, pero ¿quién sí tiene la probabilidad finalmente de enfermarse? Todos los habitantes de esa región, vamos a decir aquí Cuernavaca, había dicho los estudiantes, ¿verdad? O solamente algunos. ¿Quiénes son esos? ¿Quién sí tiene el riesgo y quién no tiene el riesgo? Tengo muchos hipertensos, digo, tengo muchos obesos, fumadores, ¿sí? Todos ellos podrán van a ser hipertensos. ¿Qué dicen? ¿No? No todos van a hacerlo, pero sí hay mayor riesgo. Ok, sí, mientras más factores, más riesgo. Acuérdense de la causalidad, ¿eh? Que hay factores que se suman, que contribuyen a desarrollar la causa. Pero hay una condición de esa población que no va a ser, ¿sí? A ver, vamos a ver, vamos a ejemplificarlo con el ejemplo, que es redundante, para que lo vean. ¿Mm? Aquí tengo ahora una población, una ecuación. En este caso es incidencia acumulada de diabetes. Aclaro porque siempre se... ¿Quién la calculó? Es 0.000041. Madre, ¿y eso qué significa? Perfecto, la ecuación está bien. Otra vez es una proporción, una división, ¿qué pueden hacer para hacerlo entendible? Podríamos multiplicarlo por 100,000 y ya sería como 4 de cada 100,000. Ok, muy bien, perfecto. 4.2 por cada casos nuevos por cada 100,000 personas en población en riesgo. ¿Sí? ¿Y cuál era esa población? ¿De dónde tomé esos datos? Pues acá yo tenía una prevalencia de diabetes. ¿La vieron? Tenía 418,797 pacientes diabéticos medidos en ese año.
al principio de ese año, ¿sí? Y 120 millones de habitantes. Y ahora, ¿qué pasó aquí? Es la misma población. ¿Qué notan? Estoy hablando de la misma comunidad. ¿Qué notan? Que hay menos riesgo. ¿Que hay menos Que no se denominador? toman en cuenta los nuevos casos, Ándale, muy ¿no? bien, Brian. Muy bien. Que son estos son casos nuevos, ¿ah? Que aparecieron durante ese periodo de tiempo estudiado en individuos que antes no tenían diabetes. ¿Sí? Si a esa cifra le suman esta cifra, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les dio? ¿Se los pongo otra vez? 120. Solo ¿Eh? 120 de baja. Nos da, Solo nos da el total de todos los individuos, ¿verdad? Me dio los 120 millones de habitantes, ¿sí? Que este dato pues, lo tomé cuando México tenía 120 millones, ahorita somos como 130, ¿ah? Sí. Y a esos 120 millones, acuérdense que la prevalencia, que es una proporción, que es A entre A más B, ¿ah? A, que es 418 más lo que faltaba de 100 para 120 que son, y entonces tengo que si yo le sumo esos a 119 millones, pues me da el total de la población. Pero ¿por qué ya no los puse ahí? ¿Por qué ya no puse los 4.418.797? ¿Por qué ya no los incluí? ¿Por qué? A ver, dígame. Porque los otros ya estaban enfermos. Exacto, ya no pueden estar en riesgo de enfermarse porque ya están enfermos. Ya son individuos enfermos, por lo tanto, no tienen ya el riesgo de la enfermedad. Cuentan para la prevalencia, pero no cuentan para la incidencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, prevalencia es los individuos que están y incidencia los que se van convirtiendo. ¿Sí? Inclusive, déjenme. Ay, Dios mío, ya se me olvidó. Ya, uy, 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 acá está. ¿Sí? Entonces, estamos haciendo estas medidas, incidencia y prevalencia. ¿Sí? Ya les mencioné que hay una prevalencia de periodo o puntual, ¿verdad? Y hay una odds de prevalencia o suerte de prevalencia. Y bueno, vamos a la incidencia acumulada y las densidades de incidencia. Pero me quería yo pasar acá, ¿sí? Entonces, no sé qué es está. La prevalencia establece la proporción de sujetos que tienen la enfermedad en determinado tiempo. Y la incidencia indica el número de casos de la enfermedad, eh, de una enfermedad común, profesional, bueno, depende de aquí de lo que está hablando, ¿sí? De desarrollarla en riesgo durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, a eso vamos a llamarle incidencia. ¿Sí? Pero existen dos tipos de incidencia. La incidencia acumulada
y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Por el momento, bueno, regresémonos a, no es cierto, no vieron nada, ¿verdad? Lo que les dije, les enseñé. Ahí está. Les estoy enseñando, les estoy hablando. No me dicen que no están viendo nada. ¿Sí? Ahora Ah, sí, perdón, doctor. Perdón. ahí está. O sea, lo que viene en el libro, ¿eh? Entonces, aquí están las medidas de frecuencia, que le vamos a llamar a estas medidas de frecuencia, prevalencia e incidencia. ¿Sí? Nos falta una, ¿sí? Me regreso a la exposición, ¿sí? Y nos vamos a... sí. Ok, entonces, prevalencia e incidencia. Incidencia, que esta es la incidencia acumulada, y la otra, pues ya se la imaginan, ¿cuál es? La tasa de incidencia, ¿sí? La tasa de incidencia que es similar, primero, se mide en población en riesgo, ¿sí? Me va a medir también el número de individuos que se van a volver enfermos en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Pero aquí voy a tomar en cuenta cuánto de ese tiempo tuvo que pasar antes de que se volviera enfermo, ¿sí? Es muy similar la tasa de incidencia a estimar cuánto tiempo me voy a tardar en llegar a este, en llegar a Acapulco. ¿Se acuerdan que hacíamos ese ejercicio? ¿Cuántos individuos, cuánto tiempo voy a tardar en llegar? Algunos pueden llegar primero y otros pueden llegar más tarde, dependiendo de la velocidad con la que iba el carro. Lo mismo sucede en las enfermedades. Hay individuos que se enferman pronto y hay otros individuos que tardan en enfermarse, ¿no? Habrán escuchado probablemente por ahí entre los pasillos hospitalarios o entre la familia que dicen, no, pues sí, mi abuelita sí tuvo diabetes, pero ya hasta el último, ya casi iba a morir. ¿Eh? Ya hasta el último. Tal, pasó casi toda su vida sin... Y también habrán escuchado que dicen, no, pues mi primo ay, luego se volvió diabético. Ujú. Luego se volvió diabético. Nada más se casó y engordó y luego ya se hizo diabético. Ya le echan la culpa a la mujer, pero bueno. ¿Mm? Entonces, la tasa de incidencia me permite medir la enfermedad no solamente en cuántos son, sino en qué tiempos la desarrolla la enfermedad. ¿Sí? Por lo tanto, necesito poder medir ese tiempo de exposición. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se ocurra la enfermedad? Recurro siempre a este ejemplo porque sé que ustedes el semestre pasado, pues no sé si alcanzaron a hacer la práctica, pero sí al menos estudiaron el impacto de la exposición al ruido en las fábricas y el desarrollo de una enfermedad laboral. ¿Cuál es esta? Ahí, no, ¿a poco no estudiaron eso? Hola, hola. ¿Lo ¿Nadie? puedes repetir, Doc? O sea, que en el semestre pasado estudiaron, creo yo, digo, porque otros semestres me han confirmado, ¿sí? ¿Qué sucede con la exposición laboral al ruido intenso? ¿Qué, ¿eh? ¿Qué desarrollan? Pues una hipoacusia. Pero sensorial. Una hipoacusia, ¿verdad? Y que lo que se considera una enfermedad laboral. Permítame un segundito. Listo. Entonces,
es una enfermedad laboral, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dicen mis conocimientos? Si un trabajador lleva 5 años y otro trabajador lleva 10 años, ¿cuál tendrá más probabilidad de tener hipoacusia? Pues el que El lleva de 10 años, ¿no? 10 A, años. a 10 años, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el tiempo de exposición, el tiempo de riesgo. Si yo empecé a trabajar y me salí al año, no, pues está difícil que me vuelva yo sordo y reclame inclusive, porque básicamente luego reclaman la incapacidad permanente eh, por, por exposición, ¿verdad? Por riesgo laboral. ¿Verdad que eso sí lo estudiaron? ¿Sí o no? Sí. Ah, ya ven que sí saben, nomás que, ¿sí? Entonces, y claro, si una persona tiene 20 años o ya se jubiló a los 30 años por allá, sí, ahí puede haber otros factores que hicieron la hipoacusia, pero mientras más tiempo estuvo en el ruido, la probabilidad de que se enferme de hipoacusia es cada vez mayor. Ese es el riesgo, ¿sí? El riesgo, el tiempo de exposición o riesgo de adquirir la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿cómo mido? ¿Eh? Bueno, también tomo, insisto, a los casos nuevos. Por lo tanto, los individuos que ya tienen la enfermedad en cuestión, la hipoacusia, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, ¿sí? Esos ya no los tomo en cuenta. Tomo en cuenta los nuevos enfermos dentro de esa población, pero lo que voy a considerar como denominador, ¿sí? Es ese tiempo de exposición o periodo o tiempo de observación, la sumatoria de todos los individuos de ese tiempo, ¿sí? Si yo nomás estuve esperando, estuve observando un solo año por individuo, pues es un año por individuo. Pero puede ser que efectivamente, como decíamos en el ruido, oye, pues yo voy a observar y voy a medir cuánto tiempo tardó un individuo. Uno puede ser a los 10 años, el otro a los 8, el otro a los 7, uno a los 14, etcétera. Diferentes tiempos, ¿sí? Y los sumo. Sumo en realidad los tiempos más que los individuos. Aunque normalmente la tasa de incidencia, como generalmente también son medidas anuales, pues decimos individuo es sinónimo, un individuo es sinónimo a un año, ¿sí? Por eso, bueno, ok. Aquí tenemos otro caso. O- A ver, alguien que se anime. Insisto, les pongo números grandes porque, pues para que usen la calculadora realmente. Si hay alguien que le mueve a, a las operaciones mentales, pues que lo presuma, pero pues, todos necesitamos la calculadora. Hasta yo agarro mi teléfono y les empiezo y hago la operación. Yo aquí ya las tengo hechas, ¿verdad? O a veces hago Excel. ¿Cuántos les dio? Me dio un resultado, pero con muchos ceros. No sé si esté bien. ¿Así? Ah, sí, 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 ese. Ok, ¿y qué significa? Uf, qué difícil. ¿Mm? Pues sí, es una población, son muchos casos nuevos en una cantidad de periodo de tiempo de observación. Puede ser que yo estuviera estudiando 597 millones de individuos en un año, ¿no? Pues, está difícil que yo junte 597 individuos en un año, 15 millones, ¿no? Que sería todos los americanos, más todos los mexicanos, más todos los brasileños. Tendría que sumarlos para hacer todo eso. O bien, ¿sí?
que yo tengo 597 individuos, no, 597,000 individuos, que es mucho más fácil de juntar por estudiados por 100 años. ¿No? ¿No? Son un número, ¿sí? Y esa cifra se la denomino años persona, ¿sí? Es un número que más complicado de interpretar, pero en este caso son 3 casos nuevos por cada 100,000 personas por año. Esa es la forma. Entonces, esa cifra multiplicada por 100,000 me da 3 por cada 100,000. ¿Sí? O sea, si yo tengo 100,000 personas durante un año, tengo 3 casos. ¿Ah? Podemos decir, pues, ¿son muchos o pocos? Pues los tengo que comparar con otra población, ¿eh? ¿Ok? Muy, ¿dudas hasta ahí? Ok, doctor. Sí. Bien. Bien. Ya para concluir, otra tabla resumen, que ahorita básicamente nos centramos en esta parte. La parte de arriba, ahorita no le hacemos caso. Digo, la parte de esta parte, aunque aquí está la tablita que les puse la vez pasada. La próxima clase vamos a revisar estos factores, pero sí, nos centramos ahorita en, bueno, las medidas epidemiológicas. ¿Para qué nos sirven? Pues son indicadores cuantitativos, porque realmente necesitamos poder utilizar datos cuantitativos. ¿Sí? Hay otras maneras de analizar también en datos cualitativos, pero básicamente, ¿sí? Que nos permite medir la frecuencia, la distribución e inclusive la asociación, bueno, ya dependiendo cómo evolución de esa. Entonces eso nos refiere a la definición que habíamos hablado de epidemiología. Aquí está la razón, ¿sí? Una razón, una cifra sobre otra cifra, ¿sí? Y me permite ver cuál es la diferencia o cuál de las dos poblaciones tienen más casos. La proporción, que expresa una frecuencia en porcentaje habitualmente, en porcentaje habitual, pero no es necesariamente, puede ser por 100, por 1000, por 10,000. Y la tasa, que es la frecuencia que ocurre durante un periodo de tiempo, esta población de riesgo multiplicado por ese tiempo en observación, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Y de otra lámina, que por ahí me volé, ¿sí? Que también es interesante, perdón que por eso está en inglés, bueno, por ahí la diferencia entre prevalencia e incidencia es sustantiva en cuanto a que la prevalencia me mide el peso de la enfermedad, cuántos individuos hay con la enfermedad, mientras que la incidencia me mide el riesgo o la velocidad de ocurrencia de una enfermedad, ¿no? ¿Cuántos individuos hay? Ya había 5 más 3 nuevos casos. Dice, oye, pues tengo 8 casos, 5 más 3 son 8 casos que había. Mientras que la incidencia me dice cuántos son los nuevos casos, son 3 casos nuevos, ¿no? En medirme. ¿No? Aquí está otro ejemplo. Bueno, es que un brote que es Nipa, ya se me olvidó, o de Antrax, ¿eh? Había 10 casos viejos más 6 nuevos casos, ¿no? Ujú. Entonces, eso es la utilidad de la prevalencia y la incidencia, ¿sí? Muy bien. Ah, no es cierto, todavía nos faltaba esta parte. Bueno, tengo un ejercicio. Vamos a tratar de ver qué tanto lo pueden, este, no, mejor les propongo una cosa. Sí. Vamos a hacer este ejercicio, se los pongo mejor en Classroom y vamos a tratar de resolverlos, cada quien en su casa o
o si hacen el ejercicio para... Ah, pues sí, de hecho era el ejercicio programado. Ah, sí, cierto, perdón. Es que tengo dos ejercicios aquí. Bueno, estos los voy a poner para que tengan todo el tiempo, para que no duerman esta noche. No, qué malo soy. No, no es cierto. Este, a ver, ¿quién me lo puede, quién me lee el primer párrafo? A Yo. ver, ándale, adelante. En la comunidad de San José Torres Mochas hay 5.398 habitantes y 749 personas mayores de 16 años tienen diabetes mellitus. Durante el año de servicio, el MP Médico detectó. pasante, Ah, perdón. médico Médico pasante. pasante detectó 153 nuevos pacientes. De su registro de mortalidad se encontró que un paciente falleció por complicaciones agudas de diabetes mellitus en una persona que no se conocía portador de la misma y 18 pacientes diabéticos más fallecieron por insuficiencia renal crónica terminal. En la Correcto. ¿Sigo? Síguele, pues. En la comunidad de Santa María de la Piedra, el médico pasante informó que había 135 mujeres y 267 hombres mayores de 16 años con diabetes mellitus, el 78% de ellos con tratamiento con hipoglucemiantes orales. Al final del servicio social detectó un total de 45 pacientes más con diabetes mellitus y solo una defunción por esta causa. La población mayor de 16 años fue de 1.235 personas. Ok, bueno, aquí tiene, es un ejercicio tomado con algunos datos reales, ¿no? Entre ellos inclusive los nombres de las comunidades, ¿no? Este, y con algunos ajustes digo, para poder hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué comunidad tenía más pacientes diabéticos por atender? ¿En qué comunidad el médico pasante? Son dos médicos pasantes, uno llega a San José Torres Mocha y el otro a Santa María de la Piedra. Dicen, chin, hay muchos diabéticos que tengo que atender, ¿sí? ¿En qué comunidad hubo un mayor número de casos en diabéticos durante el año de servicio social del médico pasante? ¿Y qué comunidad tuvo una mayor mortalidad de pacientes diabéticos? Entonces, ahí están los datos. Se los voy a pasar mejor al Classroom para que lo analicen, lo revisen. Se contestan con las tres medidas que hemos hecho, ¿sí? Las tres son calculables. Ahí está. Excepto la razón. No, 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 se podría hacer, pero no en este momento. O la vamos a hacer, quizás lo utilicemos. ¿Les parece bien? Sí, Doc, ¿Quieren, está bien. quieren, quieren intentarlo para ver si lo logramos eh, resolver y demostrar que sí hemos entendido, ¿sí? Ay, no es cierto, no era. Bueno, aquí están la prevalencia puntual, la prevalencia de periodo, las, ¿cómo se llama? Y luego ya siguen las mediciones, de la mortalidad y el riesgo. Hasta esto lo vamos a ver la próxima clase, todos estos, pero para que igual. Y en el artículo, pues también están más sencillas. Mm, Aquí está. ¿Por qué me sube la mano, chingo?
Ok. Entonces, en el artículo vienen de antemano eh, las proporciones, acá viene las razones y la tasa. ¿Sí? Tasa. Y luego miden las medidas de frecuencia. Les va a aparecer primero la mortalidad o la tasa de mortalidad. La vemos un poquito más adelante, pero acá está incidencia. ¿Sí? Aquí está la fórmula para que mida la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. ¿Dónde está la tasa de incidencia? Incidencia acumulada. Esta es la tasa de incidencia. Primero aparece la tasa de incidencia y después la incidencia acumulada. Entonces, ya más fácil que estudiar, ya no se los puedo dar más fácil, ¿no? Entonces, para que con esas cosas puedan calcular la, la, las respuestas a estas preguntas que les estaba yo haciendo aquí. La idea es que ustedes puedan hacer todo el Ay, caramba. Ya me pasé aquí. Ok, la canción. No, ya. Ya se me fueron. No, acá están. Me hago olas a veces. ¿Cómo la ven? ¿Bien? Ok. Bueno. Pues bueno, ya es cuestión nada más de dar. Pues vamos a seguir. No sé, pues yo sigo en la espera de que si esto ya para el lunes sí de veras vamos a regresar a las aulas. Pues sobre todo para que nos veamos, ¿no? Digo, la exposición serán iguales y tenemos que irnos un poquito más rápido para que puedan ustedes, se pueda concluir con lo sustantivo del tema, pues, de la materia y podamos salir avante. Entonces, pues no sé si tengan algún otro comentario, alguna duda, algo que me digan al respecto más. Si no, pues nos vemos el lunes. Ya me avisará si va a seguir siendo por vía internet, pues lo hacemos como esta vez. Si no, nos vemos en el aula. ¿Les parece? Sí, doctor. Bueno, pues por mientras, pues tengan una bonita noche. Ya llovió, espero que ya no llueva. No, sí que llueva porque se refresca. Les agradezco mucho su participación y su presencia y estamos en contacto con eso. ¿Vale? Y muchas gracias, Doc. Nos Muchas vemos. gracias, Hasta doctor. luego, Doc. Hasta Cuídense. luego. Chao. Gracias, Doc.